se requieren o se analizan 3 etapas importantes, ¿no? Y ya hemos visto parte de ello. Uno es el análisis de cargas. Es muy importante cuantificar y ver cómo va a actuar las acciones sobre la estructura, ¿no? Segundo, el análisis estructural. Con las acciones, ver las máximas solicitaciones que se generan en la estructura. Y posteriormente, ya teniendo las solicitaciones, lo que prosigue es obtener o calcular las secciones resistentes, ¿no? Eso es lo que, ese es el procedimiento general, ¿no? Digámoslo así. Uno, por ejemplo, cuantificar o evaluar el tipo de carga, ¿no? Segundo, para el tipo de carga, analizar las solicitaciones y con ello el cálculo de la sección resistente, ¿no es cierto? Ese es el procedimiento. Ahora, en este caso, vamos a ver justamente el cálculo o el diseño de la sección resistente, ¿no? Esto, vamos a obtener las secciones resistentes inicialmente en puentes de hormigón armado. Inicialmente digo porque obviamente es el material más utilizado. Posterior a ello estarían los puentes de hormigón pretensado. Podríamos tener los puentes metálicos, de madera, mixtos, etcétera, ¿no? Y cada uno tendrá cierto procedimiento. Entonces vamos a ir empezando a analizar lo que son los puentes de hormigón armado. No hay, como ustedes ya tienen la base de lo que es el diseño de elementos de hormigón armado, es decir, lo que ven, ¿no? En hormigón armado 1, hormigón armado 2, si bien esas asignaturas tal vez tienen un poco o un enfoque más referido a lo que es la edificación, sin embargo, muchos de estos conceptos no tienen una gran variación con respecto al puente, ¿ya? En un puente, o sea, si comparamos, por decir, si comparo un edificio, una edificación con un puente, si comparamos estas dos estructuras, ¿no? Ambos, primero que nada, tienen un componente de lo que son las acciones, ¿no? Una determinada carga. En puentes, igual tenemos un tipo de acciones que son las cargas, ¿no? El análisis aquí evidentemente es diferente, ¿no? Aquí puede haber, digamos, personas y aquí principalmente vehículos, ¿no? Pero siguen siendo cargas. El análisis estructural, aquí normalmente podríamos utilizar métodos estáticos, ¿no? Donde vamos a calcular las envolvente de solicitaciones, ¿no es cierto? Toda la estructura. En el caso de puente, igual vamos a hacer el análisis estructural, pero ya no vamos a hacer simplemente como cargas estáticas, sino como cargas en movimiento. Pero al final, igual vamos a llegar a obtener una envolvente de solicitaciones donde vamos a tener los momentos máximos. Ahí, hasta ahí, las acciones, las solicitaciones son similares, sin embargo, el procedimiento de cálculo es diferente, ¿no? El procedimiento de cálculo es diferente.
Pero a partir de ahí, si yo ya tengo, por ejemplo, aquí un momento máximo, lo que voy a calcular es una sección resistente de hormigón armado. En el caso de puente, lo mismo. Si yo ya tengo la solicitación, voy a calcular una sección. Puede que esta sección sea obviamente un poco diferente a lo que son edificaciones, pero igual voy a calcular una sección de hormigón armado resistente, ¿no? Y los criterios que ya conocen para obtener esto son similares a los que se hace en puentes. Por tanto, en conclusión, no es que vaya a ser algo totalmente nuevo o diferente, sino sobre todas las bases que ya tienen de diseño de hormigón armado, vamos a ir complementando algunos conceptos específicos que se requiere en puentes. ¿De acuerdo? Bueno, respecto al hormigón armado, ¿no? Indica, es un material ampliamente utilizado en la construcción de puentes. Sin duda, el hormigón armado es el material más utilizado en edificaciones, en puentes, etcétera. Prácticamente aquí todas nuestras viviendas, ¿de qué son? De hormigón armado, ¿no? ¿Han visto alguna construcción o algún edificio de estructura metálica? Muy pocos, ¿verdad? Muy, muy pocos. ¿Han visto alguna estructura exclusivamente de madera? Igual, muy poco, ¿no? ¿Qué es lo que utilizamos? Básicamente el hormigón armado. El hormigón armado entra prácticamente en todo. En el caso de puentes, lo propio. El hormigón armado sigue siendo el material más utilizado. Es una técnica que tiene adaptabilidad para conseguir diversidad de formas geométricas. Una de sus principales ventajas es evidentemente eso, el hormigón armado, por decir, si yo aquí utilizo un encofrado rectangular, mi elemento sale rectangular, ¿no? Si aquí utilizo un encofrado de este tipo, por ejemplo, I, ¿no? El elemento final va a ser un hormigón armado tipo I. Entonces, el hormigón armado, igual, una de sus principales ventajas es la adaptabilidad a la forma que tenga o que queramos dar de acuerdo a nuestro diseño. También se puede utilizar para diversas tipologías de puentes. El hormigón armado entra en diferentes tipologías. ¿A qué nos referimos con tipologías? Por ejemplo, puentes alcantarilla, ¿no? Son una especie de cajones, ¿no? Que pueden ser enteramente de hormigón armado. Tenemos puentes tipo losa, básicamente losa, ¿no? De hormigón armado. Tenemos puentes tipo viga losa, como estamos viendo la imagen. Este es un puente del tipo viga losa. Aquí en la parte inferior está la viga y sobre la viga están las losas, ¿no? Y esto también puede ser enteramente de hormigón armado, tanto la viga como la losa. De ahí en más, el tema de la infraestructura, por ejemplo, aquí tenemos estribos, ¿no? Aquí tenemos estribos. Hay una igual diversidad de tipologías de estribo que prácticamente son hormigón armado. Entonces, por eso mencionamos de que el hormigón armado es un material ampliamente utilizado en la construcción de puentes. Según ello, entre estas tipologías tenemos lo que son los puentes losa. Los puentes tipo losa se utilizan para cubrir generalmente luces menores de hasta 12 metros.
Fíjense, no es algo cerrado, pero es un parámetro importante, ¿no? Si bien, por ejemplo, entre luces de 0 a 6 metros, por ejemplo, podríamos tener alcantarillas, ya sea celdas o también puede ser, ¿no?, del tipo circular, pero van a tener su limitación en su luz, ¿no?, hasta cierto rango. De ahí en más, podríamos utilizar los puentes tipo losa hasta una longitud aproximada de 12 metros, ¿no? Una longitud de 12 metros. Adelantando un poco, el rango más o menos es hasta 12 metros, puentes tipo losa, entre 12 y 18 metros aproximadamente serían puentes viga de hormigón armado. De 18 a más o menos 45 metros serían igual puentes tipo viga losa, pero de hormigón pretensado. Más o menos estos son los rangos más habituales de estas tipologías. Entonces nosotros vamos a analizar inicialmente esto, ¿no? ¿Por qué creen que tiene más o menos este rango de luz? Por ejemplo, ¿por qué yo no podría hacer un puente losa que esté entre los 14 metros, por ejemplo, por aquí? ¿Por qué no podría ser? Si tengo un puente de 14 metros, ¿por qué no puedo hacer el tipo puente losa? Es Inge por el peso que se va generando, Ya, ese peso, ¿qué ocasionaría? como un pandeo o algo así en la estructura. Deformación, deformación excesiva. Probablemente, o sea, como se dice dentro de la ingeniería, todo es posible, ¿no es cierto? Todo es posible. Probablemente aquí podemos hacer un puente losa de 14 metros, pero, como dice su compañero, por decir, si esta es la losa, ¿no? En 14, perdón, entre apoyo y apoyo, ¿no? Digamos, en 12 metros, obviamente va a tener una cierta deformación, ¿no es cierto? Una cierta deformación. Pero esto si lo incremento a unos 14, o vamos a poner un poquito más exagerado, 16 metros, obviamente esto va a tender a deformarse mucho más, ¿verdad? Mucho más. Pero puedo contrarrestar, ¿no? Si aquí tenía una, digamos, una altura de losa, para 16 metros, obviamente voy a requerir una altura mucho mayor, ¿no es cierto? Para que tenga más rigidez. Y si hago una altura mayor, económicamente va a ser también mayor. Entonces, ahí viene la comparación de que en vez de hacer una losa mucho más rígida, mucho más alta, prefiero nomás ya utilizar vigas de hormigón armado, ¿no? Y si comparo técnica y económicamente, para 16 metros ya no me resulta conveniente un puente losa, sino un puente viga losa. Siempre vamos comparando la parte técnica y económica, ¿ya? De ahí vienen estos criterios que ya están más o menos estandarizados, ¿no? Primero, para luces hasta 12 metros, puentes losa.
entre 12 y 18 metros, normalmente puente viga losa de hormigón armado, y entre 18 y 45 metros, puente viga losa, pero de hormigón pretensado. ¿De acuerdo? Dentro de esta tipología puente losa, obviamente ya la forma como tal puede ser diversa. Aquí he puesto unos 4 ejemplos. Por ejemplo, este primero es un puente losa maciza, que sería el más común, ¿verdad? Todo el tablero es una losa maciza. El segundo es una losa aligerada, algo parecido, pero aquí llevan unos aligerantes. Mismo criterio que en edificación. Cuando tenemos una losa maciza, podríamos aligerar con algo, ¿verdad? En el caso de edificaciones utilizamos plastoformo. En el caso de puentes también tal vez podríamos ver la utilización del poliestireno, podríamos utilizar algunas bovedillas recuperables, no recuperables, ¿no? O simplemente cofrados, etc. Aquí obviamente aligera bastante el peso. Podríamos tener también una losa maciza con voladizos, es decir, no todo el ancho del tablero va a ser macizo, sino solamente una parte, ¿no? Esta parte va a ser macizo y luego va a tener como una especie de volados. Mismo criterio, pero ahora con aligerantes. Y aquí solamente, como ejemplo, unos 4 criterios. Se puede generar muchas más diferentes formas referidas a lo que sería un puente losa. ¿Está bien? Dentro de nuestro ámbito, es decir, en nuestro medio, en el país, la tipología más habitual que tenemos en sección transversal es esta que vemos aquí, ¿no? Hay una parte que es totalmente maciza. Todo esto. En los extremos tenemos lo que son los bordillos. Bordillos. Luego tenemos una acera peatonal. Y obviamente, como hay acera peatonal, aquí hay personas que transitan, pues tiene que haber su barandado, ¿no? Dentro del barandado habrán los postes y los pasamanos. Esta es la tipología más utilizada. En el anterior caso, aquí, obviamente son tipologías no precisamente de nuestro medio, pero por ejemplo aquí no hay bordillos, ¿no? Llega hasta el extremo, directamente aquí se podría poner barandados, pero las personas transitan al mismo nivel que los vehículos. En cambio, en nuestro medio no. Normalmente tenemos esto. Aquí hay un bordillo, ¿no? Este es el nivel de calzada donde están los vehículos. Y en esta otra parte superior, los peatones. Eh, Hay que revisar, obviamente, varios detalles que están dentro de las normas, ¿no? Uno de ellos es o son los espesores mínimos que debemos utilizar en puentes. Para este caso de puentes de hormigón armado, aquí está para hormigón armado, para pretensado y para acero, ¿no? Esto es lo de la norma de la ASTE estándar.
Entonces, de acuerdo al tipo de estructura que vayamos a definir, nosotros vamos a tener una altura de predimensionamiento. Esta altura es muy importante, ¿no es cierto? Cuando diseñamos vigas, esto igual ustedes en edificación lo han debido hacer, ya sea del tipo T o rectangular, predimensionar esta altura es un punto de partida, ¿no? Lo propio aquí, tenemos que predimensionar en este caso la altura de losa. Si vemos aquí esta tabla de la norma, estaríamos entrando en este primer caso, que serían losas con armadura principal paralela al tráfico. Y tenemos, ¿no? Para tramos simples, H igual a todo esto. Para tramos continuos, H igual a esto, o mayor o igual a 16.5 centímetros. Y así hay para cada tipología, diferenciando tramo simple o tramo continuo. En este caso, esto es un puente isostático. Claramente este va a ser un puente hiperestático. Si diferenciamos un poco lo que ya habíamos dicho, la otra tipología dentro del hormigón armado son los puentes viga-losa. Se hace esta aclaración, ¿por qué? Porque prácticamente aquí entra lo que son las vigas. En el anterior solamente serían las losas. Y lo que habíamos dicho, ¿no? Los puentes tipo viga losa se utilizan para cubrir generalmente luces entre 12 y 18 metros. Otro criterio principal en el tema de lo que son las normas, aquí por ejemplo, tenemos lo que son los factores de distribución sobre vigas de hormigón. Si la sección transversal es, por ejemplo, solamente losa, es mucho más sencillo. Aquí, ¿no? Definimos la altura y diseñamos la losa como tal. Pero si tenemos un puente viga losa, vamos a tener algo parecido, ¿no? Vamos a tener una losa y vamos a tener unas vigas. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando un vehículo esté circulando, una de las cuestionantes que se hace es, ¿qué carga, por ejemplo, le llega a la viga? ¿O qué porcentaje de carga le llega a la viga, ¿no? De todo el vehículo. Para ello, analizamos estos factores de distribución sobre vigas de hormigón armado. Obviamente ahí dependerá, por ejemplo, dice si es de una faja de tráfico, es decir, de un solo carril, o si son de dos o más carriles, ¿no? Con este criterio vamos a definir, por ejemplo, la separación de vigas o el número de vigas. Bueno, vamos a verlo todos estos detalles mediante un ejemplo, ya una aplicación donde vamos a ir diseñando todo lo que sería los elementos inicialmente de un puente losa. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí.
Bien, si no hay consultas, vamos a cambiar de pantalla y les voy a compartir esta otra. Observan ahora la pizarra. Sí, se Benje. Bien, entonces voy a ir graficando una sección transversal, ¿ya? Una sección transversal de puente. En este caso, de puente losa.